Sierra de Historias, con Alberto Garín. El despoblado de San Martín de Ayuela, en Monterrubio, en la provincia de Segovia, es uno de esos restos patrimoniales escasamente conocidos y muy mal conservados, a pesar de la intensa historia que conserva dentro de sí. Estamos hablando de un lugar que en su origen formó parte de todo ese proyecto de ocupación que se va a dar durante la Reconquista posterior a 1085, una vez que los cristianos habían tomado Toledo, ese proyecto de repoblación entre los valles del Duero y del Tajo, en el que San Martín de Ayuela fue uno de los muchísimos intentos de nuevas aldeas que terminaron por fracasar. Un fracaso en el que solo se va a conservar la iglesia parroquial reconvertida en ermita. Pero en el caso de San Martín de Ayuela tuvo una singular historia final, ya en nuestro mundo contemporáneo, cuando la zona se reconvirtió en un lugar de producción de tejas artesanales, para lo que se habilitó un horno e incluso la propia ermita se convirtió en la casa de los tejeros. De esta forma, San Martín de Ayuela nos cuenta una serie sucesiva de historias, algunas de ellas inesperadas, que nos van a permitir entender un poco mejor cómo se desarrolló esta parte de la provincia de Segovia. Monterrubio, en la provincia de Segovia, es uno de los numerosísimos pueblos establecidos durante ese proceso de repoblación vivido a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII en la amplia franja de terreno que iba desde el Valle del Duero hasta el Valle del Tajo, un territorio consolidado para los reyes cristianos, en concreto el de León, tras la conquista de Toledo por parte de Alfonso VI. Un proceso de repoblación del que solo tenemos una parte de los pueblos establecidos, pues en principio lo que se hizo fue reordenar todo el territorio con una cantidad muchísimo más amplia de comunidades agrícolas, de aldeas, buena parte de las cuales con el paso del tiempo se convirtieron en despoblados, y prácticamente no hay un pueblo en la meseta norte que no tenga dentro de su término municipal uno o varios despoblados. En el caso de Monterrubio, el que vamos a ver hoy es el de San Martín de la Ayuela, también conocido como el Tobar, situado a algo más de 2,5 kilómetros al oeste de Monterrubio, sobre las lomas llamadas Las Cabezas, y del que se conservan algunos restos interesantes, parte de una ermita, pero también un tardío horno de tejas. Es importante entender este sistema de repoblación que se dio en esos finales del siglo XI, cuando prácticamente se decidió reestructurar todo ese espacio al sur del Valle del Duero, situando comunidades agrícolas a una distancia entre ellas de en torno a 3 kilómetros. Hay una razón práctica. La idea era poder salir a cultivar con la yunta de bueyes desde el pueblo y regresar el mismo día. Y esa distancia de 3 kilómetros era la más razonable para hacer mover estos animales que caminan tan despacio como son los bueyes. Otra cosa es que después, con el paso del tiempo, las sociedades humanas se fueron reorganizando, seleccionando los espacios que les parecían más interesantes, y por ejemplo en el caso de Monterrubio, fue más atractivo para sus habitantes la ubicación del actual Monterrubio que sitios como este de San Martín de Ayuela, que por estar en un altozano probablemente las condiciones climatológicas eran menos benignas. Decíamos antes que se conservan las ruinas de un templo, probablemente una ermita, y probablemente la ermita ya establecida de forma tardía allá por el siglo XVII. Es cierto que cuando observamos desde el exterior la estructura construida, podemos distinguir bien la cabecera del cuerpo, e incluso hay quien ha sugerido que acaso esa cabecera sea románica, de los tiempos del establecimiento de este despoblado, cuando fue aldea de San Martín de Ayuela. Tenemos dudas al respecto. No estamos convencidos que ni siquiera la cabecera sea tan antigua. Lo que sí estamos seguros es que el cuerpo, donde se encuentra la nave, ya es tardío, del siglo XVII. Y por tanto estaríamos en esa fase final que vivieron muchos de estos despoblados a medida que iban perdiendo sus habitantes porque se desplazaban a esa otra localidad
en donde la forma de vida era más agradable, en este caso Monterrubio. El espacio religioso previo, aquel que durante un tiempo había funcionado como parroquia, terminaba por convertirse en una ermita. En el caso de San Martín de Ayuela, además, este territorio del despoblado fue entregado en el siglo XVII por Felipe III al vizconde de Tobar. De ahí el nombre con el que es conocido hoy el despoblado de Tobar, lo que quiere decir que estamos ante una privatización de estos viejos pueblos que habían dejado de funcionar como tales, que en su condición de pueblos de repoblación tenían ese vínculo directo con los reyes y que los reyes terminaron por vender o donar a sus favoritos, en este caso el vizconde de Tobar. Este proceso de privatización de los despoblados resulta muy interesante porque al final ya no se van a recuperar estos territorios para los habitantes del lugar, aquellos que se desplazaron a Monterrubio, sino que hasta la actualidad siguen siendo fincas privadas. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Insisto, muy interesante porque recordemos que una de las claves en los procesos de repoblación era atraer habitantes. De nuevo, tradicionalmente se considera que los que repoblaron Monterrubio llegaban desde La Rioja, dato a verificar, atraer habitantes con una serie de privilegios por ocupar ese espacio nuevo que hasta entonces había estado bajo el control andalusí, pero unos privilegios que al paso del tiempo, en este caso siglos, terminan por desaparecer, demostrando que esto de que una comunidad posea ciertos privilegios emanados de la autoridad principal del rey no significa que sea algo por la eternidad, sino que a través de las vicisitudes históricas y si esa comunidad no defiende esos privilegios, o sencillamente como ocurrió aquí en San Martín de Ayuela, esa comunidad desaparece, pues obviamente los privilegios también desaparecen. Hablamos, por tanto, de ese primitivo templo parroquial reconvertido en ermita o directamente reconstruido en ermita ya para el siglo XVII, pero que una vez que hemos hecho el recorrido exterior, cuando ingresamos al interior de la ruina, nos sorprende una serie de reconstrucciones que hubo sobre este edificio cuando tuvo un uso final ya para finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX. Y es que se convirtió en el refugio de los tejeros que se establecieron o que utilizaban este lugar estacionalmente, en el buen tiempo, para fabricar tejas, para abastecer de tejas a los pueblos del lugar. Al entrar en la ruina de la ermita, como decía, es fácil observar la compartimentación con pequeños tabiques de ladrillo y las últimas estructuras de madera que cubrían esas compartimentaciones que realizaron los tejeros, quienes posiblemente incluso hicieron alguna ventana más para poder iluminar bien sus habitaciones. Unas estructuras de madera, unas compartimentaciones o un tejado que en la mayor parte de los casos ya se ha venido abajo desde el momento que perdieron ese último uso que se le dio a esta ermita, ya digo, como refugio de esos tejeros. Posiblemente la ermita con el paso del tiempo irá cayendo cada vez más. Es cierto que no tiene un valor monumental destacado, más allá de todas estas referencias históricas de las que estamos hablando. Haber sido en algún momento
la ubicación de la iglesia parroquial de ese despoblado de San Martín de Ayuela, reconvertido posteriormente en una finca privada del vizconde de Tovar, que aseguró el lugar con la reconversión de esa parroquia en una ermita, y ese uso final que, insisto, queda claramente visible con las restauraciones con ladrillos contemporáneos que vemos en buena parte de su estructura como refugio de estos tejeros. Porque esta etapa final es como conclusión, es realmente muy interesante desde el momento que encontramos un uso de este sector antiguo poblado que no suele ser habitualmente documentado cuando hablamos de el uso de estas tierras en Castilla. Como decía, la ermita se va a convertir en el refugio, la residencia provisional de estos grupos de tejeros que, según las tradiciones que nos cuentan en Monterrubio, venían desde Galicia cuando llegaba el buen tiempo y que tenían por objeto establecerse para fabricar tejas, lo que implicaba todo un proceso que vamos a ver ahora, tejas tradicionales, tejas de cerámica tradicionales, y de esa manera poder abastecer a los pueblos del lugar en esos procesos de retejado que los pueblos de Segovia habitualmente llevan a cabo durante el verano, aprovechando aquello de que ya no hay lluvias y por tanto es relativamente seguro caminar sobre el tejado y andar reparando las goteras que han podido dejar esas lluvias de invierno o de primavera. Obviamente, para poder poner en marcha ese proceso de fabricación de tejas hay un elemento fundamental que es el horno, que es otra de las grandes estructuras que se pueden observar cuando estamos en este área del despoblado de San Martín de Ayuela. Por cierto, hemos hablado de que aquí hubo un pueblo, y como nuestro buen amigo Isaac Moreno siempre nos dice, si la gente vive en un lugar, tenemos que estar seguros de que tenían agua suficiente para salir adelante. Y en efecto, en el caso de este despoblado de San Martín de Ayuela, hasta hoy existe un pozo que entra en las profundidades de Las Cabezas, recordemos el nombre de este altozano, a la búsqueda de la capa freática de donde sacar el agua. Y el pozo está relativamente cerca de la ermita, con lo que posiblemente podía ser la principal fuente de agua que pudieron aprovechar aquellos que en aquel siglo XII pudieron establecerse en este lugar. Veremos a continuación que los tejeros aprovecharon a su vez una pequeña laguna natural, también muy cerca de la ermita, pero que esta tiene un carácter más provisional, de modo que no era la fuente continuada de agua que los habitantes de un pueblo podían requerir. El pozo, por el contrario, sí. Hay otros elementos en torno, antes de entrar a analizar las estructuras asociadas a los tejeros, hay otros elementos arquitectónicos, uno interesante, una serie de muros de piedra en la cercanía de la ermita, una vez más, que nos hemos planteado si acaso pueda ser los restos de la casa del santero. Estas ermitas en mitad del campo solían estar guardadas, custodiadas por un santero con su familia que tenían su vivienda. Casas de santero que por lo general fueron abandonadas progresivamente según la revolución de los transportes y la llegada de los vehículos a motor permitieron que los santeros pudieran ir y volver desde los pueblos en su coche y no tener que pasar toda su vida aislados cerca de las ermitas. Pudiera ser también que a lo mejor estamos ante los muros asociados a la actividad de los tejeros. Con todo, la fábrica de estos muros es realmente muy buena para pensar que sea meramente un corral para los animales. Y nos parece que está con unos acabados demasiado interesantes para que vengan de los tiempos medievales, donde el paso de ese tiempo habría erosionado de manera importante esos muros. Habiendo registrado, por tanto, las estructuras que rodean la ermita y observando que posiblemente todas ellas son relativamente recientes, del siglo XVII en adelante, más allá de que los pozos pueden ser muy antiguos y continuamente reformados, cuando uno tiene un pozo trata de conservarlo en las mejores condiciones posibles. Entremos a analizar ese singular espacio donde se preparaba la arcilla en el paso previo a ser horneadas las tejas, una vez establecidas en su molde dentro del horno que tenemos a la par. En ese espacio de preparación previa
podemos distinguir un singular círculo de piedras que es donde se depositaba esa arcilla. Una arcilla que los tejeros hacían venir de una cantera que desconocemos. Pensemos que todo esto que estamos aquí relatando es sobre todo la información que ha tenido a bien compartirnos el escritor local Albino Monterrubio, quien a su vez escuchó a su padre cómo era todo este proceso de la elaboración de las tejas. Decíamos, tenemos este espacio donde situar ese barro. Es posible que incluso un buey hiciera un último paso por encima del barro para hacerlo lo más fino posible, y a continuación había que humedecerlo para de esta manera poder tener el material necesario para situarlo sobre los moldes. Para eso tenemos esta laguna cercana que incluso en estos tiempos de verano es fácil ver que es un espacio de humedad por la tierra craquelada que ha quedado una vez que todo el agua se ha evaporado, pero que es un espacio que posiblemente los tejeros podían aprovechar bien para ir sacando ese agua y depositarlo en ese círculo de piedra donde se preparaba el barro. Y de esa manera tenemos el barro necesario para fabricar las tejas, que habrían de ser dispuestas sobre moldes de madera, y a partir de ahí, una vez que esa teja sobre el molde de madera se dejaba secar al sol para que tomara cierta rigidez, el paso siguiente era introducirlo en el horno, donde ese barro había de convertirse en auténtica cerámica. Y del horno nos queda toda la cámara de cocción. Si bien es cierto que por más que hemos querido buscar, uno de los elementos clave en estos tipos de hornos es tener una entrada hacia esa cámara de cocción por donde introducir el combustible. Es posible que se pudiera colocar el combustible, encima acumular las tejas, prender fuego y no tener que realimentar más ese combustible, pero es lo inhabitual. Hay un ventanuco que quizás corresponda a esa entrada a la cámara de cocción, un ventanuco que ha podido ser cerrado a posteriori, pero en cualquier caso, incluso si no hubiéramos tenido el privilegio de hacer esta visita acompañados, insisto, por Albino Monterrubio, para poder entender todo este proceso, es indudable que la estructura que estamos viendo aquí es la de un horno, con todos los procesos que se pueden ver en las paredes del horno tras haber sido sometidos a alta temperatura, y en especial un horno de tejas, porque es tan sencillo como comenzar a caminar alrededor de ese horno de tejas para encontrar todos los residuos que han formado un gran montículo apoyado contra ese horno de las tejas que salieron rotas del proceso de cocción, que es uno de los elementos más singulares que habitualmente están asociados a los hornos de tejas. Personalmente tuve ocasión de estudiar los hornos de tejas de las Tullerías, el Jardín de las Tullerías de París. Las Tullerías en francés significan los tejares. Y es muy curioso porque las Tullerías fueron durante siglos los tejares de París, y el suelo de las Tullerías del jardín son metros y metros de acumulación de desechos, de tejas, de esas tejas que han salido estropeadas durante el proceso de elaboración y sobre todo de cocción del material. Esta producción de tejas fue abandonada a mediados del siglo XX, en esencia, según de nuevo los lugareños, porque la calidad final del producto empezó a deteriorarse, probablemente porque la arcilla con la que se preparaban estas tejas bajó también su calidad y el resultado era unas tejas que se podían quebrar con relativa facilidad. Lo que indica que probablemente la cantera de la arcilla dejó de ofrecer una buena veta de la que sacar ese material. Y estas cuadrillas de gallegos que viajaban en el buen tiempo hasta estas tierras de Castilla para aprovechar en la fabricación de tejas y de esa manera ofrecer ese material con el que retejar las cubiertas de las casas tradicionales segovianas, dejaron de aparecer por Monterrubio y el despoblado de San Martín de Ayuela se volvió aún más despoblado hasta la actualidad, que en esencia es una finca de ganado. En definitiva, la visita de San Martín de Ayuela nos vuelve a entroncar con ese proceso de repoblación de finales del XI, donde se estructuró todo el territorio al sur del Valle del Duero, con estas aldeas cada 2,5 kilómetros, 3 kilómetros, una obsesión que tuvieron estas gentes,
que después se reorganizaron generando una gran cantidad de despoblados. Hemos visto podemos ver muchos más en otros muchos pueblos de Castilla y tendremos ocasión de hacer vídeos al respecto. El espacio sagrado, a pesar de todo, se mantuvo en la tradición, reconvertido en ermita hasta su definitivo abandono. Y en el caso de San Martín de Ayuela en Monterrubio, esa etapa final tan curiosa de la producción de tejas en tiempos estivales para salvar las cubiertas tradicionales segovianas. En definitiva, un sitio con una información histórica inesperada, pero no por ello menos atractiva. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.